Hola compañeros, a continuación vamos a resolver un ejercicio de aplicación de derivadas. Una viga pesada que mide 13 metros se hace descender hacia el suelo de la siguiente manera. Su extremo inferior está sujeto a una vagoneta, mientras que en el superior se mantiene fijo con un cable devanado en un cobrestante. El cable va desenrollándose a 2 metros por minuto. ¿Qué aceleración experimenta cuando se aparta rodando en el momento que dista 5 metros del punto O? Solución. Como podemos ver en la siguiente gráfica, están todos los datos escritos que acabamos de leer. El problema nos da los siguientes datos. 13 metros, que es la distancia que mide la viga, como lo podemos ver aquí. Como podemos ver, aquí está la vagoneta y nos están preguntando cuánto vale la aceleración de esta vagoneta cuando la distancia de este punto a este punto es de 5 metros. A este punto lo vamos a llamar X. Y tenemos que tener en cuenta cuál es fijo y cuál es variable. En este caso, la que es fija es la distancia de la viga, o sea que no va a cambiar. Pero la distancia del punto O sí va a cambiar, por eso le ponemos X. Esta altura también va a ser variable, la vamos a llamar Y. Esto significa que esta es la altura y esa es la distancia de O que recorre la vagoneta en cualquier tiempo. Pero este problema es específico y nos pregunta por la aceleración que experimenta cuando esta distancia es de 5 metros. Entonces, si esta distancia es de 5 metros, ¿cuánto vale esta altura? Aquí le hemos dado un valor de 12 porque estamos frente al triángulo notable. Entonces estamos 13K, 5K, lo que quiere decir que este lado va a ser de 12. Ahora, si nosotros podemos ver en este triángulo, deberíamos aplicar o podríamos aplicar Pitágoras. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces la ecuación va a ser x a la 2 más y a la 2 igual a 3 a la 2 por Pitágoras. 13, aquí por ejemplo tenemos yx y acá vamos a tener 3 a la 2. El problema nos da otro dato, que es sobre este punto, que es que se está moviendo a una velocidad, porque este cable se está desenrollando a una velocidad de 2 metros, como lo dice acá, por minuto. De acuerdo a esto, podemos decir que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Entonces la vamos a denotar como dy sobre dt. Y acá, a continuación, vamos a calcular. Entonces acá tenemos que la velocidad es de 2 metros por minuto, o sea 60 segundos. Que al calcular esto nos da 1 sobre 30 segundos. Lo que quiere decir que la derivada va a ser 1 metro, va a ser 1 sobre 30 metros por segundo. Bueno, a continuación sabemos que nos hace falta la velocidad con respecto a X, ya tenemos con respecto a Y. Entonces, aquí vamos a denotar la velocidad con respecto a X, que la vamos a llamar dx dt. Ahora vamos a aplicar las derivadas de y con respecto a t y de x con respecto a t. Entonces, cuando vamos a derivar así, esta ecuación, esta función, va a ser explícitamente
Entonces vamos a empezar a derivar. La derivada de x al cuadrado es 2x. Como estamos derivando implícitamente, debemos denotar dx sobre dt. Ahora vamos a derivar y al cuadrado, que la derivada es 2y. Entonces también vamos a denotar, como lo estamos derivando respecto a y de t, entonces ya la denotamos así, igual a 0. Aquí podemos cancelar este 2 y este 2, porque es un factor común, entonces como está multiplicando, pasa a dividir y ustedes saben que 0 sobre lo que le pongan es 0. Después podemos ver que tenemos varias variables para poder despejar y reemplazar. Entonces la que no tenemos es dx con respecto a dt. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Aquí la y que está sumando, vamos a pasarla a restar con el factor de y sobre dt. Y la x que nos queda, vamos también a pasarla a dividir. Entonces ya nos quedó despejada de x sobre dt es igual a menos y de y sobre x de t. Entonces ya tenemos el valor de y, que lo encontramos acá, que es 12. Tenemos el valor de y de t, que es igual a 1 sobre 30. Aquí lo reemplazamos el y, tenemos el signo, y también tenemos x, que tenemos aquí, que vale 5 metros. Al hacer la multiplicación nos queda menos 2 sobre 25 metros sobre segundo. Este valor que acabamos de calcular, menos 2 sobre 25 metros por segundo, es la velocidad del carro en esa distancia. Bueno, ya que hallamos esta primera derivada que nos indica la velocidad, ahora tenemos que hallar la aceleración, que es lo que nos pide el problema. Para eso tenemos esta expresión que nos dice que la aceleración es igual a la segunda derivada del espacio, que es x, con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar cada una de estas expresiones implícitamente. Entonces derivamos x por dx sobre dt, como es su producto. La derivada de x pues nos daría dx sobre dt por dx sobre dt más la primera derivada, que es x, por la segunda derivada de x sobre dt más la derivada de y, que es de y sobre dt, por de y sobre dt más la primera derivada y por la segunda derivada de y sobre dt. Todo esto nos tiene que dar 0. Bueno, ahora vamos a simplificar algunas expresiones. ¿Sí? Acá tenemos que esta expresión nos daría 0. ¿Por qué? Porque ya vimos que dy sobre dt es una constante. Y entonces la derivada de una constante es igual a 0. Y si multiplicamos por 0, nos da 0, ¿no? Ahora, dx sobre dt lo escribimos al cuadrado, más x por d, la segunda derivada de x sobre dt, más de y sobre dt al cuadrado. Todo esto igual a 0. Aquí vamos a reemplazar la segunda derivada de x sobre dt. Vamos a reemplazarlo por la aceleración, porque es lo que necesitamos, ¿no? Y para ello vamos a despejar la aceleración para así poder hallarla. Y para ello tenemos que entonces que a sería un igual a dx sobre dt al cuadrado más dy sobre dt al cuadrado. Deberían pasar negativos, pero como vamos a poner el signo aquí en la expresión, entonces eso menos por más nos daría negativo. Todo esto sobre x que estaba multiplicando a la aceleración. Vamos a reemplazar. Cuando reemplazamos, entonces nos queda así.
nos queda que la aceleración es igual a 2 sobre 25 al cuadrado más 1 sobre 30 al cuadrado, todo esto sobre 5, ¿sí? Bueno, recordemos, este 2 sobre 25 al cuadrado y este 1 sobre 30 al cuadrado tienen unidades de metros sobre segundos y el 5 tiene unidades de metros, entonces estos metros de aquí se nos van a cancelar con estos metros de acá y las unidades nos van a dar en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, realizando las operaciones pertinentes que las hicimos en calculadora, nos da que la aceleración es igual a menos 0,0015 metros sobre segundos al cuadrado. Y este es el resultado del problema. Entonces nos daría que la aceleración que experimenta la vagoneta en el momento que dista 5 metros con respecto a este punto 0 es igual a menos 0,0015 metros sobre segundos al cuadrado. Muchas gracias.